Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la intención de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión hemos titulado La revelación de Jesucristo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo sabemos que el libro de Apocalipsis no solo nos fue dado para hablar de plagas, bestias y rameras, y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 1, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si bien es cierto que el libro de Apocalipsis nos habla de plagas, nos habla de bestias y nos habla de la gran ramera y sus hijas, es muy importante entender que el libro de Apocalipsis nos fue dado por Dios el Padre para darnos a conocer la revelación más importante para esta generación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice: Dios le dio la revelación de Jesucristo. Es decir, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado la mayor revelación de su Hijo Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver a dónde debemos de buscar las interpretaciones y las explicaciones más confiables para los símbolos del Apocalipsis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 2, que dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: la palabra de Dios, que es una referencia a la Santa Biblia, y el testimonio de Jesucristo, que es una referencia al espíritu de la profecía. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar las interpretaciones y las explicaciones más confiables para los símbolos del libro de Apocalipsis a lo largo y ancho del resto de la Santa Biblia y también en los escritos del espíritu de la profecía. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver en qué se distingue el libro de Apocalipsis de todos los demás libros de la Santa Biblia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notemos la parte inicial del texto que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso significa que aunque todos los otros 65 libros de la Biblia también nos traen bendición espiritual,
cuando los estudiamos con humildad, es muy importante destacar que el único libro de toda la Biblia que inicia con una bendición especial para aquellos que lo leen, para aquellos que escuchan las palabras proféticas de este libro, es el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, este libro se distingue de todos los demás libros de la Santa Biblia porque inicia diciendo que el personaje central es el Señor Jesucristo y Dios pronuncia una bendición especial y adicional a todos aquellos que dediquen calidad de tiempo para buscar al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué hay tanta ignorancia en la casa de Israel con respecto al Señor Jesucristo que está revelado en el Apocalipsis. Y la base bíblica está en Romanos 10, versículo 14, que dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero que nos enfoquemos en la parte final del texto donde dice así: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, ¿cómo el pueblo de Israel oirá la totalidad de la verdad presente, oirá la totalidad del mensaje de los 3 ángeles que exalta y revela al Señor Jesucristo como el personaje central y el personaje más importante del mensaje? ¿Cómo el pueblo de Israel oirá y saldrá de la ignorancia profética si no tienen pastores, dirigentes, profetas, apóstoles, maestros, ministros, evangelistas que les prediquen el mensaje en su totalidad? En otras palabras, la razón por la cual hay tanta ignorancia en la casa de Israel con respecto al Señor Jesucristo, que está revelado en el libro de Apocalipsis, es porque los dirigentes y los pastores simplemente no están predicando el mensaje. Con esto en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué sucederá con los que no predican ni practican las enseñanzas de Cristo reveladas en el Apocalipsis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 3, que dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Bienaventurado los que guardan las cosas en ella escritas. Es decir, que todos los integrantes de la casa de Israel que oyen, que estudian y que practican las enseñanzas del libro de Apocalipsis, que ponen en práctica en su vida cotidiana las verdades del mensaje de los 3 ángeles, son bienaventurados,
son bendecidos porque el texto dice que el tiempo está cerca, refiriéndose a el tiempo donde Dios en el cielo sentenciará justos y santos en el juicio celestial a todos aquellos que practican y que predican la totalidad de la verdad presente. Por lo tanto, lo que sucederá con los que no predican ni practican las enseñanzas de Cristo reveladas en el mensaje de los 3 ángeles registrado en el libro de Apocalipsis es que serán sentenciados injustos e inmundos en el juicio celestial. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es que los pastores y los miembros en la casa de Israel no nos hemos levantado del sueño. Y la base bíblica está en Romanos 13, versículo 11, que dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Y esto conociendo el tiempo. Es decir, que esta es la razón fundamental por la cual los pastores y los miembros en la casa de Israel no nos hemos levantado del sueño, porque el texto dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero como la gran mayoría de integrantes del pueblo de Israel no conocemos los tiempos proféticos, no conocemos que se están cumpliendo las profecías del Apocalipsis delante de nuestros propios ojos, porque el cuerno pequeño no solamente cambió la ley de Dios, sino que también cambió los tiempos proféticos. Y a raíz de eso, muchos individuos aplican al pasado los tiempos proféticos del Apocalipsis, mientras que otros individuos lo aplican al futuro. Sin embargo, si conociéramos los tiempos proféticos, si conociéramos la verdad presente, entenderíamos perfectamente que hoy en día se está cumpliendo delante de nuestros ojos el mensaje de los 3 ángeles y por consiguiente es hora de levantarnos del sueño. Así que, a manera de resumen, la razón por la cual los pastores y los miembros en la casa de Israel no nos hemos levantado del sueño, simple y sencillamente, es porque no conocemos los tiempos proféticos del mensaje de la verdad presente. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver en qué sentido es que muchos integrantes del pueblo de Israel son idénticos a los del pueblo de Babilonia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 3, y Nehemías 8, versículo 8, que dicen así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el texto de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, es decir, que los que leemos las profecías del libro de Apocalipsis y encontramos a Cristo revelado como el personaje central, entonces somos bienaventurados si ponemos en práctica las enseñanzas proféticas. Además de eso, el texto de Nehemías agrega, y leían en el libro claramente. En otras palabras, los integrantes del pueblo de Israel que leen el libro de Apocalipsis y no logran ver claramente a Cristo Jesús, son idénticos a los que están en Babilonia, que dicen que el libro de Apocalipsis está sellado. Por otro lado, el texto dice, y leían en el libro y ponían el sentido. Es decir, que los integrantes del pueblo de Israel que no le encuentran sentido al libro de Apocalipsis son idénticos a los que están en tinieblas en el pueblo de Babilonia. Y por último, el texto dice, y leían en el libro de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, que los integrantes del pueblo de Israel que leen el libro de Apocalipsis y no entienden dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros, no entienden qué tiene que ver Jesús con todos estos símbolos de bestias, rameras y plagas, no entienden que este es el último mensaje de amor del Señor Jesucristo para todos aquellos que nos estamos preparando para su gloriosa venida. Simple y sencillamente somos idénticos a los que están en tinieblas en el pueblo de Babilonia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una clara evidencia de que el creyente está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 3 y Apocalipsis 3, versículo 6, que dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, vamos a mirar lo que dice el versículo 3. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Luego el versículo 6 agrega, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una clara evidencia de que el creyente, de que el cristiano está siendo dirigido por la persona del Espíritu Santo, es que ese creyente y ese cristiano debe tener en alta estima, debe de exaltar al Señor Jesucristo en la verdad presente
en el mensaje de los 3 ángeles que está registrado en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis fue inspirado por el Espíritu Santo, y todos los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo van a escuchar su voz revelando a Jesucristo a la luz del Apocalipsis. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver hasta cuándo es que el pueblo de Israel entenderá que el libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Y la base bíblica está en Juan 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que nosotros no vamos a entender que el libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo hasta que nos decidamos a escudriñar el libro de Apocalipsis un poquito aquí y otro poquito allá, una línea aquí y otra línea allá, un renglón aquí y otro renglón allá, un versículo aquí y otro versículo allá, buscando como detectives cristianos la revelación de Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis es el único de los 66 libros de la Biblia que inicia diciendo clara y directamente que es una revelación de Jesucristo. Obviamente, para poder recibir esa revelación por medio del Espíritu Santo, tenemos que escudriñarlo con dedicación y con mucha humildad. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué el Espíritu Santo no logra iluminar con la revelación de Jesucristo a tantos individuos en la casa de Israel. Y la base bíblica está en Hechos 8, versículos 29 al 31, que dicen así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Notemos lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es muy importante entender que el Espíritu Santo trabaja por medio de sus instrumentos humanos, los verdaderos siervos de Dios que se dedican a proclamar la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los 3 ángeles, exaltando al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Luego el texto 30 agrega: acudiendo Felipe le dijo:
pero ¿entiendes lo que lees? Y es así que el versículo 31 nos dice lo siguiente: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Al conectar estos tres versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual el Espíritu Santo no logra iluminar con la revelación de Jesucristo a tantos individuos en la casa de Israel es porque ellos no están dispuestos a dejarse enseñar por los verdaderos siervos de Dios. Ellos no imitan al eunuco dejándose enseñar por los instrumentos humanos, porque ellos dicen que son ricos y se han enriquecido y de ninguna cosa ellos tienen necesidad. Y por ese orgullo espiritual y por esa soberbia, entonces el Espíritu Santo no puede iluminarlos con la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el libro de Apocalipsis no es un libro para llenarnos de información sobre bestias, rameras y plagas, sino que es un libro que nos revela directa y claramente al Señor Jesucristo. Vimos también que el libro de Apocalipsis se puede entender mucho mejor buscando el significado de los símbolos en el resto de la palabra de Dios y también en el espíritu de la profecía. Inclusive, nosotros vimos que el libro de Apocalipsis es el único de toda la palabra de Dios que tiene una bendición especial y adicional para todos aquellos que lo estudian y lo ponen en práctica, exaltando al Señor Jesucristo como el personaje central. Además de eso, nosotros concluimos que la razón por la cual los integrantes del pueblo de Israel tienen tanta ignorancia en cuanto al mensaje profético es porque los pastores y los dirigentes de Israel no están predicando el mensaje para este tiempo. Por otro lado, nosotros vimos que todos los individuos de la casa de Israel que no practican ni predican la totalidad de la verdad presente serán sentenciados injustos e inmundos en el juicio celestial. Vimos también que la razón por la cual el pueblo de Israel no se ha levantado del sueño simple y sencillamente es porque no conocemos los tiempos proféticos. Seguimos aplicando al pasado y al futuro todo aquello que se está cumpliendo hoy en el presente delante de nuestros ojos. Otro punto importante que estudiamos fue que muchos individuos en el pueblo de Israel somos idénticos a los que están en el pueblo de Babilonia porque no vemos nada claro en el libro de Apocalipsis
no le encontramos el sentido y tampoco estamos entendiendo el mensaje profético que nos revela dónde está Cristo hoy y qué está haciendo por nosotros. Por otro lado, nosotros vimos que todos los creyentes que son dirigidos por el Espíritu Santo van a exaltar al Señor Jesucristo a través de las preciosas verdades reveladas en el libro de Apocalipsis. Inclusive, nosotros concluimos que no será sino hasta que nos dediquemos a escudriñar con humildad el libro de Apocalipsis que vamos a entender que esa es la revelación de Jesucristo que Dios el Padre nos ha dado a todos aquellos que vivimos en el tiempo del fin por amor y por misericordia. Y lo último que estudiamos fue que el Espíritu Santo de Dios no logra iluminar a muchos individuos en la casa de Israel con la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, porque están llenos de orgullo espiritual, se sienten ricos, se sienten que se han enriquecido y sienten que no tienen necesidad de ninguna cosa y por eso no se dejan enseñar ni ayudar por los verdaderos siervos de Dios, instrumentos del Espíritu Santo para proclamar la totalidad de la verdad presente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Jehová de los ejércitos a que dediquemos calidad de tiempo a escudriñar el libro de Apocalipsis en busca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.